Hola a todos y continuando con esta serie de videos educativos, vamos a tratar hoy los medios de cultivo en microbiología. Se entiende por medios de cultivo a los alimentos o nutrientes en el cual crecen los microorganismos, tanto hongos como bacterias. Para conseguir un medio de cultivo óptimo, es necesario tener condiciones adecuadas de temperatura, grados de humedad, presión de oxígeno, grados de acidez o de alcalinidad. El mismo debe tener, como mínimo, carbono, hidrógeno, oxígeno y sales inorgánicas. Además, deben de tener ciertos requisitos o condiciones para poder permitir a los microorganismos su normal desarrollo. De ahí que la constitución de estos debe tener suficientes nutrientes y sustratos que le brinden condiciones para realizar sus funciones metabólicas. Las técnicas de cultivo bacterianos nos permiten aislar un tipo de bacteria específica de una fuente natural, incrementar el número de la población de la misma o mantener en condiciones estables a ese cultivo, así también como cuantificar el número de bacterias u hongos que se encuentran en el material en estudio. Uno de los sistemas más importantes para la identificación de los microorganismos es observar justamente su crecimiento en dichas sustancias alimenticias artificiales preparadas en el laboratorio. Como ya dijimos, a este material alimenticio lo denominamos medio de cultivo y al crecimiento de los microorganismos en el mismo se denomina cultivo. Para que las bacterias crezcan adecuadamente en ese medio de cultivo artificial, dijimos que debía reunir una serie de condiciones. Además, deberá estar exento de todo otro microorganismo contaminante del cual queremos aislar. Yendo a la clasificación propuesta para los medios de cultivo de manera internacional, los tenemos según su consistencia y los agrupamos en sólidos, semisólidos o líquidos. Los sólidos llevan como base una sustancia que se llama agar, que es un polisacárido acídico producido por ciertas algas rojas, que gelifica por debajo de 45 grados centígrados. Se usa a una concentración del 1,5%, dando consistencia sólida y siendo el soporte de los compuestos necesarios en la nutrición bacteriana. Dentro de los semisólidos tenemos aquellos medios que cuentan con menos agar, el cual se encuentra en una proporción de entre el 0,1 al 0,5%. Los líquidos son los denominados caldos. Dentro de la clasificación según la composición, tenemos a los medios sintéticos o químicamente definidos, que son medios de cultivo de composición conocida o definida, que llevan fuente de carbono, de nitrógeno, sales que contienen fósforo, potasio, magnesio, hierro y calcio, así como otros elementos estimuladores del crecimiento. Son poco utilizados y suelen hacerse para cultivar especies de bacterias determinadas, como por ejemplo Brucella abortus. Dentro de los medios generales, son no selectivos que se utilizan para cultivo de una amplia variedad de organismos. A menudo están enriquecidos con materiales como sangre, suero, hemoglobina, glutamina y otros factores accesorios para el crecimiento de bacterias. Tienen una composición en la que crece la mayor parte de los microorganismos, por ejemplo, el agar sangre. En los medios enriquecidos tenemos a los medios generales, a los cuales les agregamos sustancias que aumentan su poder nutritivo y además enlentecen o suprimen el crecimiento de flora competitiva normal, potenciando el cultivo y el crecimiento deseado. Por ejemplo, el medio selenito con vitamina K. Dentro de los medios selectivos de moderada o de alta selectividad, se le adicionan al agar nutritivo sustancias que inhiben el crecimiento de un grupo de microorganismos sin aceptar el desarrollo de otros.
Es de gran utilidad para aislamiento de microorganismos a partir de una población microbiana mixta. Variando las sustancias añadidas, se varía el tipo y el grado de selectividad. Por ejemplo, caldos y agar McConkey, kanamicina, vancomicina, etc. Medios de mantenimiento suelen ser distintos a los de crecimiento óptimo, ya que el crecimiento rápido y prolífico suele ocasionar la muerte rápida de las células. Ejemplo, al añadir glucosa y utilizarla, los microorganismos que se alimentan de ella producirán ácido. Este ácido acidifica el medio, por lo que es preferible no utilizar la glucosa en medios de mantenimiento. Los medios complejos o de composición indefinida llevan ingredientes como extracto de levadura, peptona, infusión de cerebro, extracto de carne, etc., que contienen nutrientes en abundancia pero sin saber con exactitud la composición cualitativa ni cuantitativa de estos nutrientes. Los medios de enriquecimiento son los medios complejos que normalmente llevan aditivos adicionales para favorecer crecimiento de determinados microorganismos, particularmente los heterótrofos exigentes. Por ejemplo, adicionando sangre, suero o extracto de tejidos de animales o plantas. Dentro de los medios diferenciales encontramos las formulaciones especiales en las que se estudian las peculiaridades fisiológicas como nutrición y respiración sobre todo, específicas de las bacterias. Seleccionando los medios adecuados y por medio de los reactivos que llevan, nos permiten diferenciar entre todas las bacterias crecidas unas de otras. Por ejemplo, agar sangre, que diferencia hemolíticos de no hemolíticos, y McConkey, que diferencia los lactosa positivo de aquellos que son lactosa negativo. En los medios de caracterización se los utiliza para identificar bacterias, dando lugar a una respuesta concreta del metabolismo bacteriano. Los medios de aislamiento especificados o especializados son formulaciones nutritivas especiales que satisfacen requerimientos de grupos específicos de bacterias y ayudan a la identificación. El más representativo es el medio de Lowestin-Jensen. Por último, encontramos los medios de transporte y mantenimiento que se utilizan para recoger y transportar muestras microbiológicas. Por ejemplo, medio de Stuart. Son medios no nutrientes, los microorganismos solamente se mantienen, pero no se multiplican. Son semisólidos e inhiben las reacciones enzimáticas autodestructivas dentro de la célula, evitando los efectos laterales de la oxidación. Todos los medios de cultivo, sea el que fuere, van a llevar como constituyentes fundamentales agua, peptonas, que son compuestos intermedios de la hidrólisis de la proteína, extracto de carne, que se prepara a partir de carne vacuna troceada y macerada, suministrando componentes nitrogenados, no nitrogenados y vitaminas, el extracto de levadura, que se produce sometiendo a la levadura a una extracción con agua y evaporándola luego. Tiene la misma función que el extracto de carne, pero es mucho más barata. También llevarán gelatina, que es un agente solidificante que se prepara hidrolizando colágeno en agua hirviendo y se emplea mucho menos, ya que bastantes bacterias provocan su licuación. Agar como componente fundamental para dar consistencia a los medios, que como dijimos se extrae de alguna variedad de alga roja llamada Gelidium corneum. En los diferentes medios de cultivo encontramos también numerosos materiales de enriquecimiento como hidratos de carbono, suero, sangre completa, bilis, etc. Los hidratos de carbono que adicionamos lo hacemos por dos motivos fundamentales. Primero, para incrementar el valor nutritivo de ese medio de cultivo y para detectar reacciones de la fermentación de aquellos microorganismos que lo usan y que ayudan a la identificación. El suero y la sangre, por su lado,
se añaden para promover el crecimiento de los microorganismos menos resistentes. Además, los productos fermentables como los monosacáridos, disacáridos, etc., nos dan la capacidad de producir energía e identificar y clasificar a los microorganismos que los utilizan para su nutrición. También vemos que a veces se añaden a los medios de cultivo colorantes que van a actuar como indicadores para detectar, por ejemplo, formación de ácido o como inhibidores de crecimiento bacteriano, para favorecer el crecimiento de la bacteria que queremos y anular el crecimiento de la que no la deseamos. Por ejemplo, rojo fenol, que usamos como indicador, ya que es rojo en pH básico y amarillo en pH ácido. El violeta de genciana lo usamos como inhibidor, ya que impide el crecimiento de la mayoría de aquellas bacterias gram positivas. Actualmente la mayoría de los medios de cultivo se encuentran comercializados como productos liofilizados que es necesario hidratar. En general, la preparación de un medio de cultivo consiste en pesar la cantidad necesaria del polvo liofilizado, disolviéndolo luego en agua destilada libre de inhibidores del crecimiento, siguiendo las instrucciones del fabricante y esterilizando la disolución previa comprobación y corrección del pH si es necesario. Antes de ser esterilizados en el autoclave, los medios líquidos se distribuyen en recipientes adecuados como tubos o Erlenmeyer. Se tapan y en ningún caso la altura del líquido en el recipiente deberá exceder a 1/3 del volumen total de este. Si se trata de un medio que contenga agar, sólido o semisólido, suele ser preciso calentarlo al baño María o a microondas para fundir el agar antes de ser esterilizado en autoclave. Una vez fundido, se reparte en caliente en Erlenmeyer o tubos, nunca en placas de Petri. Se tapa y se esteriliza. Finalizada la esterilización en autoclave, los medios líquidos se dejan enfriar a temperatura ambiente, los sólidos contenidos en tubos se inclinan para que al solidificarse adopten la forma de agar inclinado llamado slant o pico de flauta, si es tal la finalidad del medio. La preparación de los medios sólidos en placa de Petri se realizan rellenando las mismas con el medio estéril fundido y a una temperatura de a unos 50 grados centígrados en ambiente estéril. Ese ambiente estéril lo conseguimos a la proximidad de un mechero Bunsen o bajo una campana de siembra adecuada. Por último, vamos a abordar el tema de las diluciones decimales. Primeramente, debe prepararse lo que se denomina el macerado inicial o solución madre. El procedimiento más frecuentemente empleado para este fin consiste en la utilización de un homogeneizador de paletas llamado Stomacher, en el cual se homogeneizan diluyente y muestra. De esta forma, se prepara una suspensión más o menos homogénea de alimento y microorganismos que permite la preparación posterior de las oportunas diluciones que posteriormente serán utilizadas en los diversos métodos de recuento. Para ello se pesan asépticamente 10 gramos de alimento. La pesada suele realizarse dentro de la bolsa de plástico para Stomacher. Se añade a la bolsa aproximadamente 90 mililitros de diluyente estéril, homogeneizando el alimento con el diluyente dentro del aparato durante 2 minutos. Así se consigue el macerado inicial, que será una dilución 1 en 10. Y de esta solución madre partiremos para realizar todos los aislamientos de potenciales patógenos, excepto para Salmonella, en donde se pesan 25 gramos de alimento más 225 mililitros de diluyente estéril, procediendo, como en el caso anterior, a la homogeneización en Stomacher durante 2 minutos. En esta última placa veremos cómo preparar las diluciones decimales. Añadimos
1 mililitro de ese macerado inicial, dilución madre o dilución 1 en 10, a un tubo de ensayo con 9 mililitros de diluyente, homogeneizando con un agitador excéntrico de tubo de ensayo durante 20 segundos o agitándolo manualmente. De esta forma, hemos preparado la dilución 1 en 100 o 10 a la menos 2. Repetir la operación anterior transfiriendo 9 mililitros de la dilución 1 en 100 a un tubo con 9 mililitros de diluyente para preparar una dilución final 1 en 1000 o 10 a la menos 3. Repetimos dicha operación tantas veces como sea necesario hasta conseguir el número de diluciones deseado. El número de diluciones que se necesita depende de lo contaminado que esté la muestra de alimento a analizar. De un alimento del que se sospecha un número alto de microorganismos por gramo, deberán hacerse más diluciones que de uno poco contaminado. Para los métodos de ausencia o presencia, no es necesario preparar las diluciones decimales, sino que las mismas se utilizan para los métodos de contaje. Bueno, de esta manera llegamos al final de este video educativo. Espero que haya sido del agrado de ustedes. Pueden suscribirse si lo desean al canal. Les pido que lo compartan con aquellos que tengan interés en el campo microbiológico y me dejen en los comentarios cualquier tipo de opinión al respecto para poder seguir mejorando. Les deseo una muy buena jornada para todos y muchas gracias.